Ahora sí, Lisa. Muy bien. Continuemos. Continuamos entonces. Bien. Vamos entonces a calcular el BAN con el Excel financiero, pero para eso decíamos que tenemos que tener predeterminada nuestra tasa mínima de rendimiento exigida por el inversionista. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular en este caso? El valor actualizado neto. Esa tasa mínima anual de rendimiento que puede ser exigida por el inversionista, en este momento les decía que es excesivamente baja si nos limitamos nosotros a aplicar por lo menos uno de los métodos que habíamos presentado ya de cálculo o de base de cálculo de esta tasa mínima anual de rendimiento. ¿Por qué? Uno, porque las tasas libres de riesgo son bajas. Dos, la tasa de inflación es excesivamente baja. Por lo tanto, seguramente si aplicamos ese método de cálculo, vamos a tener una tasa mínima anual de rendimiento muy baja. De esta manera, adoptaremos el criterio que decimos de que el rendimiento de la inversión en este momento, dado que quisiéramos ser o realizar inversiones, no puede ser menor al 10%. ¿Por qué no podría ser menor al 10%? Esto ya es un criterio un poco más técnico. Porque un rendimiento, un retorno por debajo del 10%, yo creo que la mayoría tomáramos la decisión de no ejecutar inversión alguna. Ejecutar una inversión demanda y conlleva un alto nivel de riesgo. Y si nosotros observamos o visualizamos que ese rendimiento ha de ser menor al 10%, preferimos más bien guardar el dinero que tenemos previsto para realizar la inversión en el banco, en alguna entidad financiera, donde de manera segura, sin enfrentarnos a un nivel de riesgo, vamos a obtener un rendimiento mínimo, desde luego, pero sin que nosotros vayamos a asumir compromisos financieros, probablemente con terceros. ¿Cómo vamos a calcular el valor actualizado neto? De hecho, ya este flujo de caja demuestra que tenemos una alternativa de ingreso, como hemos venido viendo ya anteriormente. ¿Cómo vamos a calcular el BAN utilizando el Excel financiero? Mire, para empezar, yo voy a insertar función. Los que están pasando clases en sus computadoras pueden hacer la prueba. ¿Ya? Solamente necesitan estos valores que están marcados con azul, que es el resultado final del flujo neto de caja. Insertamos función. Atiendan bien. Cuando insertamos función, se despliega este recuadro y hacen clic en esta pestañita. En esa pestaña, fíjense, se despliega una serie de funciones. Vamos a buscar las funciones financieras. Ahora, cuando ya hemos seleccionado las funciones financieras en esta pestaña, vamos en estas funciones financieras, desplegamos el cursor hasta encontrar el valor neto actualizado, es decir, el VNA o valor actualizado neto. Está casi en la parte final. Seleccionamos y le damos a aceptar. Fíjense que nos pide para calcular el VNA. Nos pide la tasa de interés
o la tasa de descuento, que nosotros la hemos llamado así, y nos pide los valores. Es decir, ¿qué queremos actualizar? Y a esa tasa. Lo que nosotros queremos actualizar a esa tasa son estos valores. Por eso vamos a desplazar el flujo neto anual desde el periodo 1 hasta el periodo enésimo. En este caso son 5 periodos. Pero, fíjense, en este proceso de actualización no hemos incluido a la inversión. Por lo tanto, nos desplazamos hasta aquí arriba, fíjense, donde está marcado el BNA, y le damos más la inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial? Esta celda. Y le damos aceptar. Ahora, fíjense ahí, seguramente ha salido un valor alto que no entra en la celda, pero además hay un valor que ha salido. Voy a disminuir. Ahí está. Hay un valor que salió negativo, pero además con una unidad monetaria. Un valor negativo y con una unidad monetaria. Para eliminar ese valor, esa unidad monetaria, yo me voy a esta pestaña, fíjense donde aparece la moneda, y le pongo que aparezca en formato general. Y ahí ustedes tienen el resultado sin unidad monetaria. Como ustedes pueden observar, tenemos un valor actual neto negativo de 3.176.919. Aproximadamente 3.176.920. ¿Qué significa esto? Decíamos nosotros, perdón, si estamos evaluando una sola alternativa, y si esta alternativa es alternativa de ingreso, como en este caso, la alternativa será seleccionada siempre y cuando el BAN sea mayor o igual a 0. Siempre que el BAN sea mayor o igual a 0. Pero en este caso el BAN es menor a 0 porque es una cantidad negativa. Por lo tanto, este proyecto no puede o no es viable visto desde la perspectiva económica y financiera. ¿Por qué razón? Porque estos retornos anuales no son suficientes, por lo menos en estos 5 años, para recuperar la inversión. Por eso es de que nos deja un valor actualizado neto de 3.176.920 unidades monetarias. Entonces, bajo esas situaciones, solo aceptaremos el proyecto si el BAN será aceptable y económica, financiera
viable. Caso contrario, no. No. Solamente bajo ese contexto nosotros podemos decir si el VAN es mayor o igual a 0, el proyecto podrá ser aceptable y económica y financieramente viable. Caso contrario, no. En este caso, ¿cuál es la conclusión? De que el proyecto no es o no se sugiere, no es económica y financieramente viable. Por lo tanto, se recomienda la no ejecución. Bien, así como hemos determinado el VAN, yo voy a aprovechar, ya que Ramón está grabando, de determinar la TIR, es decir, la tasa interna de retorno. Bajo ese contexto de este ejercicio, ¿cuál será la TIR? Fíjense que utilizando el Excel es mucho o excesivamente fácil la determinación de la TIR. Después vamos a ver cómo calcular de manera manual la tasa interna de retorno. Insertamos función, pero como ahora ya estamos en las funciones financieras, ya no necesitamos activar la pestaña y seleccionar las funciones financieras, sino sencillamente, como ya estamos en las funciones financieras, nos desplazamos hasta encontrar la TIR. Aquí está. Tasa interna de retorno. Y le damos a aceptar. Ahora, para calcular la tasa interna de retorno, ahora sí marcamos desde el periodo 0, vale decir el periodo donde se registra la inversión, hasta el periodo enésimo. Y le damos a aceptar. Veamos que la tasa de rendimiento que hace que el VAN sea exactamente igual a 0 es la tasa del 8,77%. Es decir, que este proyecto solo deja un rendimiento promedio anual de 8,77%. Bajo el enfoque de la tasa interna de retorno, que es otro indicador de evaluación económica y financiera, decimos que si la tasa interna de retorno, si la TIR, es mayor o igual a la tasa mínima anual de rendimiento exigida, será aceptable la inversión o el proyecto. Aquí viene otra relación. Si la tasa es exactamente, si la TIR, perdón, es exactamente igual a la tasa mínima anual de rendimiento, aquí vamos a poner el proyecto. El proyecto. Pero si es exactamente igual, entonces es
indiferente que el inversionista pueda realizar o ejecutar la inversión o no. Es indiferente si el inversionista ejecuta o no la inversión. Pero si la TIR es menor a la tasa mínima anual de rendimiento exigida, el proyecto no es, o la inversión no es aceptable ni económica y financieramente viable. Esos son los criterios de decisión. En este caso, como ustedes pueden observar, la TIR muestra un valor menor a la tasa mínima anual de rendimiento, porque la tasa mínima anual de rendimiento es del 10%. La tasa mínima anual de rendimiento es del 10%, pero la TIR es un valor mucho menor, muestra una tasa de rendimiento muy por debajo de la tasa mínima exigida. Por lo tanto, en esas condiciones tendremos que decir también que la inversión no es económica y financieramente viable. Ahora, es posible que en términos técnicos, es posible que la inversión muestre una posibilidad técnica, pero desde el punto de vista económico y financiero, como ustedes están viendo, no es viable. Esa es la conclusión. Bien, jóvenes. Ahora quisiera, si hay alguna pregunta, las voy a absolver. Caso contrario, tendríamos que programar nuestro encuentro de la tarde, aunque tengo muchas dificultades. No sé cómo voy a hacer para estar presente, pero a ver, haremos lo posible. ¿Hay alguna consulta y alguna pregunta con respecto al cálculo? Voy a ver con ustedes la tasa interna de retorno, que como ustedes han visto ya saben calcular utilizando Excel financiero. Vamos a ver la forma cómo calcular de manera manual. Vamos a ver cómo calcular la relación beneficio-costo y el cálculo del número de periodos de recuperación. Yo creo que necesitamos una clase para hacer esta práctica y luego estaríamos concluyendo con estos indicadores de evaluación. Solamente estos 4 indicadores son los usualmente empleados en la evaluación de un proyecto. Lo que quisiera coordinar con ustedes es, a ver, yo la verdad es que lo llamo